Me queda claro que leer por gusto o estudiar es un lujo. ¿Por qué? Porque la gente que se puede comprar un buen libro muchas veces no tiene tiempo. Hay muchas personas que están batallando con su vocación y con su vida diaria. Eh, Hace algunos años, cuando me decidí, porque artificialmente quise leer algunos autores después de los 30 años para tener solvencia académica, un registro lingüístico más amplio, no depender del diccionario. Comencé a leer a Jorge Luis Borges y en una de sus obras, de Deutsches Requiem, contenida en algunas ediciones de El Aleph, pues bueno, citaba al, al personaje que está esperando la condena de muerte, a ese soldado alemán, eh, entre sus aficiones y sus momentos de ocio, habla de toda la gente que leyó y que disfrutó de ese grupo de gente feliz. Eh, Cita una obra de Rerum Natura y hasta ahí. Yo pensaba que era una poesía. Dije, pues es una poesía, algún día tocaré mis manos con alguna traducción. Pero sucede que no, es un ladrillo que traducido en español tiene más de 500 hojas. Una de las últimas traducciones fue hecha por un caraqueño, por un venezolano por ahí de los 50, una persona con más inteligencia que fortuna. Mm, Tito Lucrecio Caro nació en el 99 a.C. y muere en el 55. Vivió únicamente 44 años. ¿Y cómo le hizo para escribir tanto? Y su obra, su obra, ¿de qué aborda? Intenta que el hombre deje de temer a los dioses, intenta liberarlo y funda el atomismo porque dice que todo lo que existe tiene sustancia, tiene materia. Dice que si existen los dioses, seguramente están compuestos por átomos. Esto es resumido, resumido, resumido. No es que fuera ateo, pero de alguna manera sí filosofa en contra de los excesos teológicos de algunos personajes, pero es retomado por gente como Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, pues ya sabemos, los judíos dicen que nunca fue judío, que si bien era eh, judío por ser de familia, porque el judío es un pueblo, no es una raza, pues, pues bueno, sucede que con este holandés o cómo decir, el irlandés o esta persona de los Países Bajos, el cual, perdón, soy humano, el cual Baruch Spinoza es excomulgado por los judíos, le dijeron, deja de escribirlo y deja de afirmar lo que estás diciendo cuando él dice que se abre al pensamiento y de manera panteísta dice que Dios está en todas partes y entonces este sujeto tan solitario de alguna manera pues no confluye con la idea del judaísmo, a pesar de que el judaísmo te permite tener diferencias teológicas, cosa muy diferente con el cristianismo, que el cristianismo trata de ser dogmático. Pues bueno, el judaísmo, a pesar de permitir la confluencia de varias variantes teológicas, a cambio de que aceptes a Dios, al Altísimo, de que te sometas a la ley, pues sigue siendo judío. Sin embargo, Baruch Spinoza acepta la excomunión, rechaza una suma monetaria y pues es un hombre que hasta su muerte vivió solo. Cuando le cantan el haram, que es una especie de maldición dicha por varios rabinos, sí, dije maldición, discúlpenme, pero pues abrirle a alguien un cofre y ponerle velas negras y decirle que tu nombre es olvidado, no, 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 no.
eso es muy fuerte. Eso le pasa a Baruch Espinosa. Hasta la fecha no ha sido rehabilitado por la comunidad judía, por la colectividad. El rabinato se negó a la petición de algún primer ministro de Israel a reinstalarlo. Ni siquiera lo quieren como judío laico. Él puede ser judío, pero está excomulgado. Y bueno, Tito Lucrecio influye con sus ideas, porque todas las ideas vienen de alguna parte, a gente como Baruch Espinosa. Luego, en Königsberg, cuando era parte del Imperio Prusiano, este prusiano, antes de ser alemán, prusiano, ¿qué pasa con Kant? Kant, eh, todo el mundo habla de la crítica de la razón pura, pero no únicamente es una crítica de la razón pura, porque dice, ¿qué puedo conocer? La crítica de la razón pura es, ¿qué puedo conocer? Todo lo conozco a través de mi punto de vista y de mi experiencia. Es ahí donde muchos locos dicen que cada cabeza es un mundo. ¿Mm? Cierto, pero en un manicomio. Luego, ¿qué debo hacer? Esta es una crítica de la razón práctica. Y luego, ¿qué puedo esperar? Esta es una crítica del juicio. Kant, que toda su vida fue catedrático, era una persona que tenía unas costumbres muy sencillas y muy exactas. Siempre paseaba a la misma hora, que a las 5 de la tarde. Este maestro, este catedrático, que era una persona muy sencilla y muy económica, muy exacta, al grado de decir que cuando los vecinos veían pasar a Kant, era la hora en la cual programaban sus relojes. Sus paseos eran todo el tiempo a las 5 de la tarde. Y bueno, leer sobre Kant a mí me da ternura, y sé que muchos personajes en las novelas, en las historias, han sido basados en gente como Kant. Eh, ¿Qué pasa con este personajazo que también vivió solo, obsesionado con sus ideas, con su manera de ver la vida, con su exactitud, con su pulcritud? Eh, ¿Quién viene después? Bueno, este personaje asazo, algunas de las caricaturas del sombrero loco, era Schopenhauer, que esta persona de gesto fuerte, adusto, enojón, al cual le sacan que tener genio es tener mal genio. Schopenhauer era enojón. Schopenhauer era un, fue un filósofo el cual pues tenía una proximidad emocional con su papá, que era un hombre mayor, el cual al parecer se suicidó o tuvo un accidente. Este señor que era comerciante y quería que su hijo fuera comerciante. En cambio, su mamá, una mujer joven que llegó a ser amiga de Goethe y a hacer reuniones literarias, le llegó a decir a Schopenhauer, eres insoportable, tú crees que todo lo sabes, que en todo tienes la razón. De verdad, mijo, no hay quien te aguante. Y yo creo que una de las cosas que no soportaba Schopenhauer era tener a una madre que le importaba tanto a la sociedad y ser popular. Y bueno, pues Schopenhauer, el cual es reconocido y triunfa ya cuando es una persona mayor de edad, sus primeros libros nadie los quiso leer. Y bueno, cuando hablamos de Parerga, un paralipómena, pues hablamos de que él, al hablar de Parerga y Paralipomena, viene a ser como la charla culta, pero para poder tener una charla culta hay que tener tiempo libre para echar Parerga. Y esto, Parerga, Paralipomena, es tomado del el griego que venían a ser joyitas de varios temas, más o menos así. Es una traducción muy aproximada, muy jocosa. Eh, Schopenhauer, dentro de sus obras, cuando habla con voluntad y representación, eh, cuando, cuando Schopenhauer llega a ser tardíamente reconocido, sucede que él ya detestaba a los demás filósofos.
fuerte mi amigo Schopenhauer. Por cierto, es mi filósofo favorito porque es una persona que a mí me cae muy bien. Schopenhauer me cae muy bien. Y me cae muy bien pues, porque no es hombre de mi tiempo, porque no lo conocí, pero su manera de escribir, ¿qué me, qué me sugiere? Que era una enciclopedia andante de estas ideas que se van separando de la creencia beata en los dioses, de la creencia temerosa, pues ¿qué tenemos? Bueno, que quizá tiene una tendencia herética, práctica, con un pensamiento racional, basado en la experiencia, conciso, ligeramente materialista, no confundir materialismo con monetarismo, pero finalmente en su momento los filósofos fueron fundamentales para poder ver y combatir las ideas absolutistas de religiones aliadas con los gobiernos, que en aquel entonces, pues bueno, o sea, no es que la democracia fuera perfecta, que no lo es, pero pues el absolutismo siempre ocasiona que tenga razón siempre el mismo, y si no la tiene y no la puede comprar, pues la arrebata. Fueron épocas de combatir la enfermedad, la pobreza, la locura, la violencia, y pretendían combatir la soledad. Los hombres solitarios recomendaban no estar solos. ¿Qué pretendían? Combatir la ignorancia y hasta cierto punto la esclavitud. Finalmente, ¿qué combatían en su momento? Que son situaciones que hasta la fecha parte de la humanidad, pues padecemos esto. Ahora, ¿qué tenemos en nuestros tiempos? ¿Qué cosas deben de procurar los hombres pensantes hoy en día? ¿Qué se debe de combatir? El fanatismo religioso, el nacionalismo xenófobo, el patriarcado opresor, el feminismo iracundo, el comunismo ateo y el capitalismo salvaje. Estas esferitas van rebotando, se van rechazando mutuamente, y yo le llamaría que uno de los pecados colectivos de la América Latina es los tiranos aliados a la santería y el narcogobierno. Como casi nadie me ve, me arriesgo a decirlo. Cuídense mucho, espero les haya gustado mi pajarito. ¿Eh? Lo pinté hace poquito. Bye.